El día que el cielo ardió es el día que dejé de creer en la paz. Tenía 27 años, estaba destinado en un relé de comunicaciones en el alto desierto, observando una tormenta formarse en el horizonte. No fue un trueno lo que sacudió la tierra. No fue un rayo partiendo las nubes. Fue fuego desde arriba, columnas de plasma abrasador lloviendo como el juicio de un dios. Las ciudades enmudecieron una a una, horizontes enteros plegándose hasta convertirse en cenizas. Nunca olvidaré el sonido, como si el mundo mismo gimiera bajo un peso que no podía soportar. Los alienígenas no se presentaron. Sin un gran discurso, sin intento de parlamento, solo violencia. Y sin embargo, a pesar de toda su tecnología y arrogancia, cometieron un error. No terminaron el trabajo. Sobreviví en el búnker del desierto cuando el plasma arrasó las torres de retransmisión. Miles de nosotros nos dispersamos entre las ruinas, en sótanos, en cuevas. La humanidad había sido herida, sí, pero no doblegada. Y si la historia ha enseñado algo, es que somos más peligrosos cuando alguien cree que ya nos ha vencido. 3 semanas después, los restos de los gobiernos y ejércitos de la Tierra se reunieron bajo una sola bandera. Se formó un consejo, no de políticos, sino de soldados, ingenieros y supervivientes. Esa fue la primera vez que escuché las palabras pronunciadas abiertamente. Les daremos una advertencia, solo una. El mensaje era simple, transmitido en cada frecuencia que pudimos secuestrar. Abandonen nuestros cielos. Abandonen nuestro suelo. Dejen a nuestra gente o haremos que se arrepientan de haber encontrado este planeta. Los alienígenas no respondieron. Su silencio no era paz. Era burla. Ese silencio quemó más profundo que sus tormentas de fuego porque en él escuché la verdad. Pensaron que éramos demasiado débiles para importar. Que la Tierra era solo otro nombre para tachar de su mapa de conquistas. No nos conocían. No sabían qué clase de criaturas habían salido a rastras de las cuevas, del hambre, de guerras donde hermano luchaba contra hermano con palos y piedras, luego con espadas, luego con fuego, luego con máquinas. No sabían qué tipo de mentes construyeron armas que podían dividir átomos y ciudades por la mitad. No sabían que la humanidad es paciente. Y nunca, jamás, perdonamos. Recuerdo estar sentado en la cámara de mando subterránea mientras el consejo debatía la respuesta. Algunos querían negociación. Otros querían esconderse, sobrevivir en silencio en las sombras. Pero cuando llegaron las imágenes, niños quemados en las calles de Sao Paulo, torres de cuerpos en Nueva Delhi, ríos hirviendo por ataques orbitales en Alaska. La vacilación murió. Esa noche, el Consejo votó. La advertencia de la humanidad sería respaldada con sangre. Me ofrecí voluntario antes de que siquiera preguntaran. No porque fuera valiente, no porque no tuviera nada que perder. Me ofrecí voluntario porque recordaba la voz de mi hermano, aterrorizada en las comunicaciones, interrumpida cuando el fuego de ellos tomó su ciudad. Recordaba el silencio después de la estática que me dijo que nunca lo volvería a escuchar. Cuando un hombre pierde su familia, su hogar, su mundo, solo le quedan 2 cosas: desesperación o rabia. Yo elegí la rabia. Nuestros ingenieros rebuscaron en los viejos archivos, programas que el público nunca debió conocer. Armas ocultas, plataformas orbitales enterradas en hojas de presupuesto y estaciones de investigación abandonadas. Encontramos los huesos de monstruos que habíamos jurado nunca usar, y les dimos carne. Entrené junto a hombres y mujeres que lo habían perdido todo. Granjeros, mecánicos, pilotos, criminales, no importaba. Nos convertimos en soldados de la Tierra, con un solo propósito: hacer que la galaxia se ahogara con el nombre humano. Cuando llegó el día, el Consejo transmitió de nuevo. Mismas palabras, misma advertencia. Váyanse o sufran de nuevo. Silencio. Eso era todo lo que necesitábamos. Ese fue nuestro permiso. Recuerdo el lanzamiento tan claro como mi primer aliento. El rugido de los motores en el hangar cavernoso. El acero temblando bajo mis botas. La luz roja bañando filas de rostros duros como la piedra. Sin vítores. Sin discursos. Solo una sombría comprensión. Ninguno de nosotros volvería sin cambiar, si es que volvíamos.
Mientras mi nave se elevaba a través de los cielos cenicientos, vi la Tierra debajo de mí. Un planeta herido, pero no muerto. Nunca muerto. Y en ese momento, juré que si el universo quería aprender el miedo, nosotros le enseñaríamos. Porque la Tierra les dio una advertencia. Y la humanidad no perdona. El primer golpe no estaba destinado a ganar la guerra. Estaba destinado a enviar un mensaje. En la guerra, el tiempo lo es todo. Nuestros líderes lo sabían. El consejo no estaba formado por soñadores o burócratas. Eran hombres y mujeres que habían perdido demasiado para apostar por la esperanza. Entendían algo fundamental. La humanidad no necesitaba conquistar el imperio alienígena. Todavía no. Solo necesitábamos hacerlos sangrar. Si podíamos hacer que nos temieran, el resto vendría después. Mi escuadrón fue elegido por una razón. No teníamos nada que perder. Nos llamaban equipos fantasma. Unidades de ataque reducidas formadas por soldados, excriminales, combatientes de la resistencia y lunáticos lo suficientemente desesperados como para ofrecerse voluntarios. Sin uniformes, sin banderas, sin promesas, solo un juramento. Llevar la venganza de la Tierra a través de las estrellas. Nos dieron naves sacadas de cementerios, remendadas con tecnología recuperada. Feas, peligrosas, pero rápidas. Cada una llevaba una ojiva que el Consejo juró que no existía. Una reliquia de un viejo programa de armas enterrado en sitios secretos décadas atrás. No la detonen en una atmósfera, advirtieron los ingenieros, con las voces temblorosas. A no ser que quieran ver otra Hiroshima multiplicada por 100. Nuestro objetivo era una estación de escucha orbitando su colonia más cercana. Pequeña pero vital, un nodo de su red de comunicación. Sin ella, la coordinación de su flota tropezaría, aunque solo fuera por un tiempo. Más importante aún, era un símbolo. Los alienígenas pensaban que la Tierra no podía llegar más allá de su propia gravedad. Bueno, se equivocaron. La noche antes del lanzamiento, me senté en los barracones con los demás. Nadie hablaba mucho. Algunos limpiaban sus armas obsesivamente, aunque la mayoría de nosotros no dispararía un solo tiro si la misión salía bien. Otros miraban fotos viejas. Esposas, hijos, hogares que ya no existían. Yo no tenía fotos. El rostro de mi hermano estaba grabado en mi memoria, quemado tan profundamente que cerrar los ojos solo lo hacía más nítido. Todavía podía oír sus últimas palabras por el comunicador. Están aquí. Y luego estática. Siempre estática. Apreté las manos hasta que mis nudillos crujieron. No recé. No supliqué. Solo me prometí a mí mismo que cuando mirara a los ojos de un alienígena, ya no vería arrogancia. Vería miedo. Al amanecer, el hangar cobró vida. Las sirenas aullaron, los motores rugieron y las tripulaciones se apresuraron por las pasarelas de acero. Nuestras naves estaban alineadas como depredadores esperando ser liberados. Mi comandante, un hombre curtido llamado Donovan con cicatrices en un lado de la cara, se paró frente a nosotros. Su voz se oyó sin esfuerzo. No nos dieron opción, dijo. Vinieron a nuestros cielos, a nuestros hogares, a nuestras familias, y pensaron que nos rendiríamos. Pero no perdonamos. No olvidamos. Somos la respuesta de la humanidad. Esta noche, tallaremos nuestra advertencia en sus huesos. No más discursos después de esto, no más debates, solo fuego, solo silencio. Y cuando esté hecho, la galaxia conocerá el nombre de la Tierra. Nos miró a cada uno de nosotros. Cualquier hombre que quiera retirarse, que lo haga ahora. Sin vergüenza, sin preguntas. Una vez que lancemos, no hay vuelta atrás. Nadie se movió. Ni un solo aliento se alteró. Donovan sonrió, lobuno. Bien. A bordo. La nave que pilotaba no era hermosa. Era un ataúd con motores pintado de negro para desaparecer contra el vacío. Por dentro, era estrecha y olía a aceite y miedo. Las correas del asiento se clavaban en mi pecho mientras encendía los sistemas. A través del comunicador, mi escuadrón se reportó uno por uno. Fantasma 1, verde. Fantasma 2, verde. Fantasma 3, verde.
Fantasma 4. Verde. Yo era Fantasma 5. Mi voz no tembló. Fantasma 5. Verde. Las abrazaderas de lanzamiento se soltaron con una sacudida que me hizo castañetear los dientes. El suelo del hangar desapareció, y luego el peso de la gravedad se desvaneció mientras el espacio nos tragaba por completo. La tierra se encogió detrás de mí, marcada y rota, pero viva, y adelante se extendían las estrellas. Frías, infinitas, indiferentes. Aceleramos a fondo, navegando en sigilo hasta que llegamos a su estación de retransmisión. Colgaba sobre un mundo azul pálido, elegante y alienígena, erizada de sensores. Demasiado confiada, demasiado desprotegida. Nunca creyeron que nos atreveríamos a tocarla. Fantasmas, a mi señal, crepitó la voz de Donovan. Armen las cargas. Mi dedo se cernió sobre el interruptor de armado. La ojiva zumbaba en el vientre de la nave, viva en su silencio. 3, 2, 1. Señal. La armé. Sin dudar. La nave vibró débilmente, como si supiera lo que llevaba. Los alienígenas nos detectaron al fin. Las alarmas iluminaron la estación. Las defensas se desplegaron como cuchillas. Rayos de energía pasaron zumbando, estelas de luz mortal. Uno atravesó el casco de Fantasma 3, partiéndolo como papel. El comunicador gritó con estática, luego nada. No disminuimos la velocidad. No podíamos. Avancen. Ladró Donovan. Mueren esta noche. Fantasma 4 devolvió el fuego. Cañones de riel escupiendo tungsteno en el casco de la estación. Explosiones ondularon por su superficie, pero aún luchaba. Torretas rastreando, sensores encendidos. Me incliné hacia abajo, fijando el núcleo de la estación. Mi nave se estremeció bajo los casi impactos, los escudos parpadeando en rojo. El sistema de puntería de la ojiva gritó confirmación en mi oído. Fantasma 5, libre para soltar, dijo Donovan. Tragué saliva. Copiado. Soltando carga. La ojiva se deslizó libre. Por un instante, flotó, silenciosa y anodina. Un trozo de chatarra flotando en el vacío. Luego sus propulsores se encendieron, guiándola directamente al corazón de la estación. Los alienígenas se dieron cuenta demasiado tarde. Vi sus defensas girar desesperadamente, rayos de energía cortando la oscuridad. Pero la ojiva era demasiado rápida. Impacto. Un sol nació en órbita. La luz me abrazó los ojos, incluso a través del cristal tintado. La explosión destrozó la estación, triturando su elegante estructura en fragmentos ardientes. La onda de choque sacudió mi nave como un juguete en una tormenta. Luego vino el silencio. Un silencio absoluto y sofocante mientras los pedazos se dispersaban en el vacío. El comunicador estaba vivo con gritos, mitad triunfo, mitad incredulidad. Impacto directo. La estación ha desaparecido. Maldita sea, lo hicimos. La voz de Donovan se abrió paso, firme como una roca. Misión cumplida. Retírense, fantasmas. Pero mientras hablaba, vi movimiento. Naves alienígenas, elegantes y con forma de daga, saliendo del hiperespacio alrededor del planeta. Docenas, quizás cientos. Su respuesta fue inmediata, despiadada. «Están aquí», gritó alguien. «Demasiados. Fantasmas, dispérsense», rugió Donovan. Rompimos la formación, los motores gritando. Mi nave se retorció a través de los restos ardientes, esquivando el fuego enemigo. Un rayo alcanzó a Fantasma 2. Desapareció en un instante. Sin tiempo para un grito. Fantasma 4 enmudeció segundos después. Tragado por una llamarada de plasma. Apreté los dientes, sacando cada gramo de velocidad de los motores fallidos. Las estrellas se volvieron borrosas. El fuego enemigo pasaba como un trueno. El ordenador de navegación gritaba advertencias. Integridad del casco fallando. 5. ¿Estás bien? La voz de Donovan sonaba forzada, pesada por la estática. Sigo respirando. Gruñí. Bien. Corre, maldito. Asegúrate de que sepan lo que hicimos. ¿Y tú?
No hubo respuesta por un momento. Luego, tranquilo como la muerte. Estoy ganando tiempo. Vi su nave dar la vuelta, cargando de frente contra el enjambre alienígena. Cañones disparando, solo contra una armada. Sin oportunidad, sin esperanza, pero tampoco sin miedo. Sus últimas palabras resonaron en el comunicador antes de que la estática lo engullera. Díganles que la humanidad no perdona. Luego desapareció. No recuerdo mucho de la huida. Solo fuego, silencio y las estrellas tragándome por completo. De alguna manera, por milagro o terquedad, mi nave se arrastró de vuelta a la oscuridad, cojeando hacia el punto de encuentro. Cuando regresé a la Tierra, el hangar estaba en silencio. La mitad de los fantasmas se habían ido. Pero cuando informé de la misión, el silencio se rompió. No con vítores, no con risas, sino con sombríos asentimientos, puños apretados y fuego en los ojos de cada superviviente que miraba. Lo habíamos hecho. Habíamos derramado la primera sangre. La estación alienígena había desaparecido. Sus flotas, sacudidas. Su arrogancia, agrietada. Ahora sabían que la Tierra podía alcanzarlos. Que la humanidad podía devolver el mordisco. Y aunque el precio fue alto, aunque la mitad de mi escuadrón era ceniza, no sentí arrepentimiento. Solo rabia afilada en acero. Porque esto era solo el principio. Los alienígenas responderían. Vendrían con fuego y venganza propios. Y nosotros estaríamos esperando. La Tierra les había dado una advertencia. No escucharon. Ahora les enseñaríamos el costo. Y la humanidad no perdona. La guerra no te deja respirar. Das un paso adelante, asestas un golpe, y el enemigo responde con un fuego 2 veces más feroz. Ese es el ritmo de la supervivencia. El tambor de la extinción presionando tu pecho. Después de que destruimos su estación de retransmisión, nadie en la Tierra creía que los alienígenas lo dejarían pasar sin respuesta. Lo que no sabíamos era cuán rápido vendrían. Comenzó con el cielo. Estaba en el hangar subterráneo cuando las alarmas aullaron. Los hombres corrían. Las mujeres gritaban órdenes. Y las paredes temblaban como si la Tierra misma quisiera colapsar. Las luces parpadearon en rojo, pintando los rostros de todos como demonios. Alguien gritó, ataques orbitales inminentes. Y por un instante, toda la cámara se quedó en silencio. Los ataques orbitales significaban solo una cosa. Los alienígenas ya no estaban sondeando. Estaban aquí para exterminarnos. El suelo tembló cuando impactó la primera andanada. Podíamos sentir las ondas de choque incluso a través de 100 metros de acero reforzado. El polvo llovía del techo, espolvoreando nuestro cabello y uniformes. Luego vino el trueno. Largos estruendos que no cesaban. Cada segundo, otra ciudad arriba se convertía en cenizas. Las pantallas de mando parpadearon, mostrando imágenes de nuestros satélites restantes. Ojalá no hubiera mirado. Vinieron en flotas, naves elegantes con forma de daga que ocultaban las estrellas, sus armas cortando el cielo como cuchillos a través de la carne. Nueva York, desaparecida. Shanghái, desaparecida. Londres, París, Johannesburgo. Cada nombre que aparecía en la lista de bajas era como un clavo martillado en el ataúd del viejo mundo. Apreté la consola con tanta fuerza que mis nudillos se partieron. El hombre a mi lado susurró, «Dios, ayúdanos». Pero yo sabía que no era así. Los dioses no viven en la tierra. Ya no. Estábamos solos. El consejo convocó una sesión de emergencia. La cámara era un caos. Comandantes gritando, ingenieros suplicando por un tiempo que no teníamos. Médicos gritando cifras de bajas tan altas que apenas tenían sentido. Algunos abogaban por la rendición. No podemos luchar contra una armada de esta escala, ladró uno de ellos. Seremos aniquilados en días. Pero otros, soldados como yo, hombres que ya lo habían perdido todo, respondieron con fuego en sus voces. Mejor cenizas que esclavos. Creen que pueden quebrarnos. Nunca nos han visto acorralados. Queman nuestras ciudades. Quemaremos su imperio. La votación fue corta, brutal. No habría rendición. Ni ahora,
ni nunca. La humanidad había elegido su camino. Y solo terminaba en victoria o extinción. Se gritaron órdenes, se garabatearon planes en mapas medio destruidos. No teníamos flotas para igualar las suyas, ni ejércitos para rivalizar con su poder. Pero teníamos rabia, teníamos astucia, y teníamos una verdad que los alienígenas no entendían. La humanidad prospera en el caos. Hemos estado afilando nuestros dientes en el desastre desde que el primer cavernícola pasó hambre en invierno y eligió luchar por la carne en lugar de morir en silencio. Me enviaron con lo que quedaba de los equipos fantasma a una base avanzada en las ruinas de lo que solía ser Berlín. La ciudad de arriba era un esqueleto. Torres ennegrecidas que se alzaban hacia el cielo gris como dientes rotos. Pero bajo los escombros, construimos búnkeres, talleres y hangares. El aire apestaba a humo y sangre, y cada calle estaba embrujada por el silencio. Nuestra misión era clara: desangrarlos. Cada vez que tuviéramos la oportunidad, debíamos emboscar sus patrullas, sabotear sus líneas de suministro, atacar desde las sombras. Si querían quemar la tierra, haríamos que pagaran por cada centímetro de ella. Las primeras semanas fueron un infierno. Sus tropas de tierra descendieron en enjambres. Figuras altas y acorazadas con una fría precisión de insecto. Barrían las ciudades sin piedad, reuniendo a los supervivientes por razones que no entendíamos. A algunos los ejecutaban en el acto. A otros los arrastraban en cadenas. Los rumores se extendieron como la pólvora. Algunos decían que los alienígenas estaban cosechando órganos. Otros susurraban sobre experimentos, convirtiendo a los humanos en armas contra los suyos. No sé la verdad. Lo que sí sé es que cada vez que encontrábamos uno de sus convoys, no dejábamos a ninguno con vida. Recuerdo la primera emboscada como si fuera ayer. Un convoy de transportes alienígenas avanzaba por las ruinas de Varsovia, custodiado por caminantes pesados que se movían como bestias mecánicas. Éramos 30 hombres escondidos entre los escombros, armados con explosivos robados y rifles más viejos que la mayoría de nosotros. En el momento en que el convoy entró en la zona de muerte, encendimos las cargas. La calle estalló en llamas. Un caminante se desplomó. Sus piernas, metal retorcido. Las tropas alienígenas salieron, sus armas brillando con una luz azul enfermiza. Los abatimos en una tormenta de balas, gritando como si nuestra rabia sola pudiera llevarnos a la victoria. Vi a uno de sus soldados de cerca, más alto que yo por una cabeza, su armadura negra, pulsando con una extraña energía. Cuando le disparé en el pecho, no cayó de inmediato. Solo me miró con ojos como carbones ardientes, sin parpadear, como si intentara memorizar mi rostro. Solo después de vaciar todo el cargador se derrumbó. La lucha duró 10 minutos. Cuando terminó, el convoy era ceniza, y nosotros éramos fantasmas de nuevo, desapareciendo entre las ruinas. Mis oídos zumbaban. Mi cuerpo temblaba, y no podía dejar de sonreír a través de dientes manchados de sangre. Los habíamos matado. No eran dioses. Sangraban. La noticia de la emboscada se extendió más rápido que el fuego por el mundo destrozado. Otros grupos comenzaron a levantarse. Granjeros con escopetas, ingenieros con bombas improvisadas, incluso niños con cuchillos. La humanidad se convirtió en un enjambre de cuchillos en la oscuridad, cortando al imperio que se creía invencible. Pero cada victoria tenía un precio. 2 noches después, tomaron represalias. Sus naves se cernieron sobre Berlín y desataron el fuego. El suelo se abrió y el esqueleto de la ciudad se desmoronó aún más en polvo. Cientos de nosotros murieron en el primer ataque, enterrados vivos en túneles que colapsaban. Nos apresuramos a sacar a los supervivientes de los escombros, ahogándonos en humo, nuestras manos sangrando mientras arañábamos la piedra y el acero. Cuando salí a trompicones, el cielo estaba rojo, brillando con tormentas de fuego. Vi familias corriendo, niños gritando, y a lo lejos, las formas negras de las tropas alienígenas descendiendo de nuevo. Luchamos con lo poco que teníamos, pero seguían viniendo, interminables y despiadados. Esa noche, perdí más amigos de los que puedo nombrar. Hombres con los que había luchado en el desierto. Mujeres que me habían curado después de las batallas.
Niños que apenas habían aprendido a sostener un rifle. Todos desaparecidos, tragados por el fuego. Debería haberme quebrado entonces. Debería haberme derrumbado en la desesperación, suplicado que todo terminara. Pero cuando miré las ruinas, el cielo ardiente, la sangre empapando mis manos, algo más se endureció en mí. Estábamos superados en número, en armamento, muriendo por millones. Y sin embargo, seguíamos luchando. Cada día que sobrevivíamos era otra herida en su orgullo. Cada cuerpo alienígena que dejábamos pudriéndose en las calles era la prueba de que la humanidad no se arrodillaría. Fue entonces cuando el Consejo emitió la segunda declaración. No una advertencia, no una súplica, una promesa. Han quemado nuestros cielos. Han masacrado a nuestros hijos. Nos creen rotos. Pero no entienden lo que han despertado. Somos la humanidad. Somos la rabia. Y no perdonaremos. Por cada ciudad que tomen, tomaremos una flota. Por cada vida que roben, robaremos un mundo. La sangre de la tierra clama venganza, y nosotros responderemos. El mensaje no solo fue transmitido a los alienígenas. También era para nosotros. Un fuego encendido en cada corazón humano superviviente. Los hombres afilaron cuchillos. Las mujeres cargaron rifles. Los niños llevaron municiones a sus espaldas. Ya no éramos supervivientes. Éramos soldados. Los alienígenas pensaron que podían aterrorizarnos hasta el silencio. En su lugar, nos forjaron en algo que no podían controlar. La guerra apenas había comenzado. Y juré, de pie en las cenizas de Berlín con un rifle en mis manos y sangre en mis dientes, que viviría lo suficiente para ver al imperio que quemó a mi hermano pagar con gritos. Porque la tierra les había dado una advertencia. La ignoraron. Ahora, la humanidad quemaría las estrellas si eso era lo que se necesitaba. Y la humanidad no perdona. La guerra te cambia de formas que no notas hasta que ves tu reflejo y un extraño te devuelve la mirada. Mi reflejo era un rostro lleno de cicatrices, ojos hundidos, manos que no dejaban de temblar hasta que las envolvía alrededor de un rifle. Ya no era un hombre. Era una cuchilla. Y no estaba solo. Todo el planeta se estaba convirtiendo en una gigantesca arma. Después de que Berlín ardiera, el Consejo supo que no podíamos seguir luchando como lobos dispersos mordisqueando los talones de gigantes. Teníamos que golpear más fuerte, más afilados, juntos. La segunda declaración había encendido un fuego en toda la tierra, y los supervivientes salieron arrastrándose de los escombros para luchar bajo una sola bandera. Soldados sin ejércitos, granjeros sin granjas, prisioneros liberados de cárceles derrumbadas. No importaba quién eras, solo que estuvieras dispuesto a sangrar por la humanidad. Lo llamamos la Legión de Hierro, no porque nos sobrara el hierro. Dios sabe que estábamos recuperando más de lo que forjábamos, sino porque queríamos que el nombre nos recordara en lo que teníamos que convertirnos. Duros, fríos, inquebrantables. El Consejo convirtió cada búnker subterráneo, cada sistema de metro en ruinas, cada cueva de montaña en armerías y talleres. Los ingenieros desmontaron restos alienígenas, aplicando ingeniería inversa a armas que deberían haber estado mucho más allá de nuestro alcance. Lo que no podían entender, lo improvisaban. Un cañón de plasma montado en el chasis de un viejo tanque. Tecnología de escudos alienígenas conectada a baterías de coche. Bombas hechas con núcleos alienígenas que brillaban como estrellas robadas. Fui asignado a uno de los primeros equipos de armas híbridas, mitad infantería, mitad sujetos de prueba. Nos ataron guanteletes alienígenas a los brazos, rifles de riel improvisados con piezas que nadie entendía del todo y nos dijeron que viéramos qué pasaba. La mayoría casi nos mata. Algunas nos mataron. Pero las armas que sobrevivieron a las pruebas se convirtieron en los dientes de la humanidad. Y con nuevos dientes vinieron presas más grandes. Los alienígenas se habían vuelto audaces, dejando sus naves capitales suspendidas en órbita baja como depredadores mostrando su tamaño. Pensaron que nadie en la Tierra podía tocarlos. Quizás tenían razón. Pero la arrogancia hace sangrar incluso a los gigantes. Nuestra misión se llamó Operación Cielo de Hierro. No teníamos flotas. No teníamos escuadrones, pero teníamos algo mejor. Desesperación,
ingenio y algunas piezas robadas de tecnología alienígena soldadas con rencor humano. Nos dieron un arma llamada la lanza. No era elegante, ni estable, ni siquiera probada adecuadamente. Era un proyectil impulsado por riel del tamaño de un autobús, cargado con suficientes núcleos de energía alienígena como para freír medio continente si detonaba mal. Los ingenieros sonreían como lunáticos cuando lo explicaban. Si funciona, atravesará el casco de una nave capital y convertirá el resto en fuegos artificiales. Si no, bueno, no estarás para quejarte. Perfecto. Fui uno de los 20 hombres elegidos para proteger la lanza en su viaje. El sitio de lanzamiento estaba oculto en las ruinas del antiguo metro de Moscú. Kilómetros de túneles reforzados con acero recuperado. Generadores robados de zonas de desembarco alienígenas y un tubo de lanzamiento que se extendía hasta la superficie como el cañón de un arma apuntando al cielo. La noche antes de la operación, nos sentamos en los túneles afilando cuchillos, cargando cargadores, revisando explosivos. Nadie hablaba mucho. Cuando lo hacían, era sobre las personas que habían perdido. Un hombre susurró sobre su esposa en Lagos, quemada viva cuando llegaron los primeros ataques. Otro habló de sus hijos, llevados por patrullas alienígenas. Nunca más vistos. Todos tenían fantasmas. Mantuve el recuerdo de mi hermano cerca. El sonido de sus últimas palabras cortándose en estática. Cada misión que luché por él. Cada alienígena que maté, imaginé que él me miraba, orgulloso, sabiendo que no había dejado su muerte sin respuesta. Al amanecer, llegó la orden. Día de lanzamiento. La lanza fue arrastrada a su posición, su superficie brillando débilmente con la energía inestable que zumbaba en su interior. Los ingenieros la rodearon, gritándose unos a otros, chispas volando mientras hacían ajustes de último minuto. Aseguramos los túneles, rifles listos, nervios ardiendo. Entonces la alarma gritó. Exploradores alienígenas habían detectado la subida de energía. Sus naves descendieron como cuchillos negros cortando las nubes. Contacto. Tenemos enemigos acercándose, gritó alguien. Los túneles temblaron mientras ráfagas de plasma desgarraban la ciudad de arriba. Trozos de hormigón llovieron. El polvo llenó el aire, ahogándonos. Luego vinieron las tropas de tierra. Soldados alienígenas estrellándose en las ruinas, avanzando hacia las entradas del metro. La lucha fue un caos. Disparé hasta que mi rifle se sobrecalentó. El guantelete alienígena atado a mi brazo, brillando al rojo vivo mientras absorbía ráfagas perdidas. Los hombres caían a mi alrededor, gritando, cortados por la mitad por una luz abrasadora. El aire apestaba a carne quemada y ozono. Les lanzamos todo lo que teníamos. Balas, granadas, cargas de plasma improvisadas. Y aún así seguían viniendo, paso a paso, implacables. Dentro de la cámara de lanzamiento, los ingenieros gritaban por los comunicadores. 60 segundos para la ignición. Reténganlos. Lo hicimos, a duras penas. Me agaché detrás de un pilar derrumbado, con sangre en la boca, los pulmones ardiendo por el humo. Un alienígena cargó, más alto que yo por una cabeza, blandiendo una cuchilla que siseaba con energía. La enfrenté con el guantelete, chispas volando mientras el acero chocaba con la luz alienígena. Gruñó en un idioma que no entendí, empujándome hacia atrás con una fuerza inhumana. Por un momento, pensé que estaba muerto. Luego vi sus ojos, fríos, despiadados, convencido de su propia superioridad. Eso fue suficiente para darme fuerzas. Rugí, clavando mi cuchillo en su garganta, sintiendo la sangre negra y caliente derramarse sobre mis manos. Se crispó una vez, luego cayó. 10 segundos, gritó el comunicador. La lanza comenzó a zumbar cada vez más fuerte, el aire vibrando con energía pura. Todos podían sentirlo, como estar junto a una tormenta a punto de estallar. 3, 2, 1. Lanzamiento. El túnel se iluminó como el sol. La lanza rugió hacia arriba, el suelo temblando bajo su furia. La vimos atravesar la superficie, desapareciendo en el cielo en un resplandor de luz. Arriba, la nave capital alienígena flotaba, masiva y arrogante.
Ni siquiera se movió. ¿Por qué lo haría? Para ellos, éramos hormigas lanzando palos. La lanza impactó. Por un instante, no pasó nada. Luego el cielo se partió en dos. El proyectil atravesó la parte inferior de la nave, desapareciendo en su interior. Un segundo después, el mundo explotó. La nave capital estalló en una cadena de detonaciones. El fuego florecía por su superficie. Su elegante estructura se retorció, se agrietó y luego se hizo añicos en una tormenta de escombros ardientes que llovían por el horizonte. Los túneles temblaron con la onda de choque. Polvo y escombros llovieron. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, la flota alienígena gritó de pánico. Sus naves se dispersaron, retirándose, su formación rota. La cámara estalló en vítores. Hombres lloraban, reían, gritaban de alegría. Lo habíamos logrado. La humanidad había derribado a uno de sus dioses. Me derrumbé contra la pared, con el pecho agitado, la sangre goteando de una docena de cortes. Mis oídos zumbaban. Mi visión se nubló, pero no podía dejar de sonreír porque habíamos demostrado algo que la galaxia nunca olvidaría. Podíamos matarlos. Y si podíamos matar a uno, podíamos matar a más. La noticia de la victoria se extendió como la pólvora. En todo el planeta, los supervivientes se levantaron con furia renovada. Los granjeros dejaron sus arados y tomaron rifles. Los ingenieros excavaron más profundo en los restos alienígenas, hambrientos de más secretos. Los niños en ruinas bombardeadas pintaron las palabras «La humanidad no perdona» en las paredes. Por primera vez, los alienígenas retrocedieron. No mucho, pero lo suficiente para demostrar que los habíamos sacudido. Lo suficiente para mostrarles el miedo. Esa noche, mientras enterrábamos a nuestros muertos en los escombros de Moscú, me paré sobre las tumbas e hice un voto silencioso. Esto no era el final. Era el principio. Habíamos encendido un fuego en la oscuridad. Y antes de que se apagara, arrastraríamos su imperio a él. Porque la Tierra les dio una advertencia. La ignoraron. Ahora tallaríamos nuestra venganza en las estrellas, y la humanidad no perdona. El día que la nave capital murió, la galaxia despertó. No lo supimos al principio. Para nosotros, fue una batalla, una apuesta desesperada en las ruinas de Moscú. Enterramos a nuestros muertos, curamos nuestras heridas y seguimos luchando. Pero a través de las estrellas, en lugares que no habíamos visto, en idiomas que no entendíamos, la historia se extendió como fuego sobre hierba seca. Los humanos habían matado una nave divina. El imperio los llamaba Arcarín. Nuestro enemigo. Los amos que habían quemado nuestros cielos durante siglos. Habían gobernado las estrellas con fuego y cadenas. Especies enteras se doblegaron bajo su yugo. Sus mundos despojados y rotos. La resistencia existía, pero siempre era aplastada. Siempre. Los Arcarín eran intocables, imparables, eternos. Hasta la Tierra. La historia tuvo peso porque no se suponía que sucediera. Una especie de un rincón olvidado, apenas capaz de volar por el espacio, se había levantado de los escombros y había infligido una herida que ni las grandes flotas podían ignorar. Por primera vez en la memoria viva, los Arcarín sangraron, y todos estaban observando. El Consejo interceptó fragmentos de transmisiones alienígenas, temblorosas y llenas de pánico. Algunos eran informes militares, comandantes exigiendo refuerzos, maldiciendo a la Tierra como una plaga que debía ser borrada. Otros eran susurros interceptados de colonias de esclavos. Los humanos atacaron una nave divina. Si ellos pueden luchar, quizás nosotros también. El imperio no es inmortal. Esperanza. Esa era el arma real. No la lanza, no las bombas, no los rifles. La esperanza de que los Arcarín podían ser heridos. Que sus cadenas podían romperse. La humanidad no solo se había salvado a sí misma. Habíamos encendido chispas en mundos que nunca habíamos visto. Por supuesto, las chispas atraen el fuego. La represalia fue rápida y despiadada. A las pocas semanas de la destrucción de la nave capital, los Arcarín duplicaron sus fuerzas sobre la Tierra. Sus flotas oscurecieron los cielos. Sus tropas invadieron ciudades.
Sus cañones orbitales arrasaron regiones enteras hasta convertirlas en cenizas. No solo intentaban ganar. Intentaban dar un ejemplo. Esto es lo que pasa, parecía decir su silencio. Este es el precio del desafío. Soportamos cada golpe que dieron. Respondimos con emboscadas en ciudades en ruinas, misiones de sabotaje contra depósitos de suministros, ataques suicidas contra sus flotas. La Legión de Hierro los desangró pieza por pieza cada día. Perdimos miles por cada 100 que matamos. Pero aún así, luchamos. Porque rendirse no era supervivencia. Rendirse era extinción. Fue durante esos meses que el Consejo tomó una decisión que lo cambió todo. La Tierra no podía permanecer a la defensiva para siempre. Si queríamos sobrevivir, teníamos que llevar la lucha más allá de nuestros cielos. El problema era que no teníamos naves. No realmente. Unos pocos cargueros remendados, algunas naves alienígenas robadas, transbordadores recuperados. Suficiente para mover personas, no ejércitos. Pero nuestros ingenieros eran maníacos alimentados por la desesperación. Desmontaron restos alienígenas y los reconstruyeron como monstruos. Todavía recuerdo la primera vez que vi los colmillos de hierro. Las primeras verdaderas naves de guerra humanas. Feas como un demonio. Nada elegante en ellas. Placas de blindaje soldadas en ángulos. Motores que gritaban bajo su propia tensión. Armas que parecían atornilladas en lugar de diseñadas. Pero funcionaban. Cañones de riel que podían partir un crucero por la mitad. Misiles con ojivas alienígenas robadas. Escudos que parpadeaban como estrellas moribundas, pero aguantaban lo suficiente para importar. Cuando toqué el acero del primer colmillo de hierro, lo sentí vibrar, vivo de rabia. No era una nave, era una promesa. Fui elegido para unirme al primer escuadrón desplegado más allá de la atmósfera de la Tierra. Equipos fantasma renacidos, no como saboteadores, sino como cazadores. Nuestra misión, atacar un punto de concentración de la flota alienígena en órbita de Titán, una de las lunas de Saturno. Nunca olvidaré el silencio cuando despegamos. La Tierra encogiéndose debajo de nosotros, azul y marcada, mientras el vacío nos tragaba por completo. Las estrellas ya no parecían indiferentes. Parecían un campo de batalla esperando el fuego. Nuestro escuadrón contaba con 6 colmillos de hierro, apenas una flota. Pero para nosotros, lo era todo. A medida que nos acercábamos a Titán, la flota alienígena apareció a la vista. Docenas de naves, elegantes y perfectas, manteniendo su posición como depredadores rodeando a su presa. Recuerden, dijo nuestro comandante por los comunicadores. Creen que somos insectos. Hora de recordarles que los insectos muerden. Atacamos rápido y con fuerza. Los colmillos de hierro rugieron hacia adelante, cañones de riel escupiendo proyectiles de tungsteno a casi la velocidad de la luz. Los escudos alienígenas brillaron y se doblaron bajo el ataque. Los misiles dejaron estelas, floreciendo en fuego contra sus cascos. Por primera vez, la humanidad luchó en el vacío, no como presa, sino como depredadores. Los alienígenas respondieron con furia. Rayos de plasma cortaron la oscuridad, abriendo agujeros en nuestro blindaje. Un colmillo recibió un impacto en sus motores, cayendo en espiral hacia la atmósfera de Titán en una estela de fuego. Otro fue destripado por un torpedo, desintegrándose en una explosión silenciosa. Pero no nos detuvimos. Pilotaba una de las naves de ataque, con las manos resbaladizas de sudor dentro de los controles. La flota alienígena llenaba mi pantalla, hermosa y terrible. Pero apunté al crucero más grande. Mi cañón de riel gritó, atravesando su escudo, desgarrando su casco. La nave se estremeció, se partió y quedó a la deriva en silencio. Fantasma 5, muerte confirmada, gritó mi copiloto. No parecía real. Durante años, nos habían masacrado desde la órbita, dioses intocables. Ahora, estaba viendo morir una de sus naves de guerra por nuestra culpa, por mi culpa. La batalla se prolongó durante horas. Al final, la mitad de nuestro escuadrón había desaparecido, pero también 6 de sus naves, incluyendo 2 cruceros. El resto huyó, retirándose a la oscuridad,
dejando a Titán en nuestras manos. No ganamos una guerra ese día, pero demostramos algo aún mayor. La Tierra ya no estaba encadenada a su propio suelo. La humanidad podía luchar entre las estrellas. Cuando regresamos, el Consejo transmitió las imágenes por todos los canales. No solo en la Tierra, sino en cada frecuencia que sabíamos que los alienígenas usaban. Era un mensaje claro y despiadado. Nos creían rotos. Nos creían débiles. Pero vamos a por ustedes. Mundo por mundo, flota por flota. La humanidad no perdona. La reacción fue inmediata. Los Arcarín rugieron más fuerte que nunca, declarando a la Tierra una infestación que debía ser exterminada. Sus flotas crecieron. Sus ejércitos presionaron más fuerte. Pero debajo del ruido, había algo más. Una grieta, un temblor. Las especies esclavas comenzaron a susurrar más fuerte. Nos llegaron informes de levantamientos en distantes colonias mineras, de envíos saboteados, de esclavos desapareciendo en la oscuridad. No eran victorias, todavía no, pero eran señales. La galaxia estaba observando y el fuego se estaba extendiendo. Me di cuenta de algo entonces. Esta guerra ya no era solo sobre la Tierra. Nunca lo había sido. No luchábamos solo por sobrevivir. Luchábamos para demostrar que el imperio podía ser asesinado. Que ninguna cadena era eterna. Que la humanidad, marcada y obstinada, podía enfrentarse a los dioses y hacerlos sangrar. Y si caíamos, el fuego que encendimos nos sobreviviría. Ese pensamiento me dio paz. Pero la paz no dura mucho en la guerra. El Consejo me convocó semanas después, con las cicatrices de Titán aún curándose. Expusieron la siguiente misión, y se me heló la sangre. Ya no íbamos a defender la Tierra. No íbamos a atacar flotas en nuestro patio trasero. Íbamos al corazón de su imperio. Porque la Tierra les había dado una advertencia. No escucharon. Ahora íbamos a recordarles. Y la humanidad no perdona. Cruzar al espacio alienígena se sintió como entrar en la guarida del león con sangre goteando de tus manos. Ya no solo asaltábamos convoys o atacábamos flotas cerca de la Tierra. Nos estábamos sumergiendo directamente en el corazón del Imperio Arcarín. Y el costo del fracaso no era solo la muerte. Era peor. La captura. Los Arcarín no daban misericordia. Habíamos visto suficientes de sus prisiones para saber lo que le sucedía a cualquiera que fuera tomado vivo. Y sin embargo, cuando el Consejo pidió voluntarios, cada mano en la cámara se levantó. La mía incluida. Nuestro objetivo era Ketus 9, un mundo minero vaciado por siglos de esclavitud. El imperio lo usaba como forja para su maquinaria de guerra, despojándolo de mineral y moliendo a sus trabajadores hasta convertirlos en polvo. Los esclavos no eran Arcarín. Eran otra cosa. Otra especie que habían doblegado hace mucho tiempo. El Consejo no se hacía ilusiones sobre la liberación. Se trataba de fuego y miedo. Atacaríamos sus líneas de suministro, su industria, y mostraríamos a la galaxia que el alcance de la Tierra se extendía más profundo de lo que nadie pensaba. Pero había otra capa también. Si los susurros eran ciertos, ya habían estallado levantamientos en algunos de estos mundos. Si podíamos demostrar a esa gente que los humanos sangrarían a su lado, quizás ya no lucharíamos solos. La misión era simple en el papel. Infiltrarse, destruir, escapar. En realidad, era un suicidio. Volví a ser Fantasma 5, parte de la primera unidad humana en poner un pie en suelo alienígena más allá de nuestro sistema. Viajamos en un carguero Arcarín robado, su casco lleno de cicatrices y remendado con acero humano. Los ingenieros lo habían vaciado y lo habían llenado de explosivos, armas y sistemas medio rotos que gemían con cada salto. Olía a aceite, sangre y desesperación. Mientras nos acercábamos a Ketus 9, el planeta llenó la pantalla. Era gris, ahogado en humo, marcado con heridas abiertas donde las minas se hundían en su carne. La órbita estaba llena de naves alienígenas, demasiadas para contarlas. Nos deslizamos con códigos falsificados recuperados de un convoy destruido. Más suerte que habilidad. Aterrizamos en la zona industrial donde torres de piedra negra se alzaban como garras. Los esclavos se arrastraban debajo. Figuras delgadas y rotas,
su piel pálida por la falta de luz, sus espaldas dobladas bajo las cadenas. Los guardias patrullaban, altos y acorazados, látigos crepitando con energía. Había pensado que me había vuelto insensible a la crueldad. Estaba equivocado. Uno de los esclavos se derrumbó bajo el peso de una caja de mineral. El guardia no dudó. Levantó su arma y disparó, abriendo un agujero directamente en el pecho de la criatura. Los demás no reaccionaron. Ni siquiera levantaron la vista. Simplemente siguieron moviéndose, silenciosos, con los ojos vacíos. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas rompieron la piel. La voz de mi comandante susurró a través del comunicador. Todavía no. Esperamos. Esperar fue un infierno. Nos escondimos en las sombras, moviéndonos a través de túneles y pozos abandonados, colocando cargas donde más dolería. Centrales eléctricas, depósitos de almacenamiento, transportes llenos de mineral en bruto. El plan era paralizar las minas y provocar el caos antes de que el imperio pudiera responder. Pero los planes no sobreviven al contacto con el enemigo. En la tercera noche, las patrullas nos atraparon en los túneles. El tiroteo fue brutal, resonando a través de la piedra como un trueno. Ráfagas de plasma iluminaron la oscuridad, abriendo agujeros en las paredes. Mi rifle escupió fuego hasta que se quedó vacío. Luego cambié al guantelete alienígena, enviando ráfagas que quemaron su armadura. Cuando terminó, la mitad de la patrulla yacía muerta, su sangre negra humeando en el suelo. El resto huyó, pero la alarma se había activado. El comandante gruñó por los comunicadores. No más esperas. Enciéndanlo ahora. Activamos las cargas antes de tiempo. Las explosiones arrasaron las minas, derrumbando pozos, haciendo que las torres se estrellaran en polvo. Las llamas rugieron en el cielo nocturno, pintando el horizonte de rojo. Los esclavos se congelaron al principio, con los ojos muy abiertos, luego se dispersaron como pájaros asustados. Algunos gritaban de miedo, otros de algo más, algo parecido a la esperanza. Fue entonces cuando los guardias tomaron represalias. Entraron en la zona industrial, abatiendo a todo lo que se movía. Los esclavos cayeron por docenas, sus gritos atravesando el humo. Vi a un niño correr, las cadenas resonando en sus tobillos antes de que una ráfaga de plasma lo destrozara. Se me revolvió el estómago, la rabia hirviendo tan caliente que pensé que me ahogaría. No nos contuvimos. Atacamos a los guardias con todo lo que teníamos. Rifles, granadas, cuchillos en la oscuridad. No era una guerra. Era una masacre. Cada soldado alienígena que encontramos. Lo abatimos sin dudar. Habían tomado nuestros cielos, quemado nuestros hogares, asesinado a nuestros hijos. Ahora les devolvíamos el favor. Pero lo que no esperaba fueron los esclavos. Al principio se acobardaron. Luego nos vieron luchar. No huyendo, no inclinándose, sino luchando. Y algo se rompió dentro de ellos. Una figura alta, de piel gris y agrietada como la piedra, agarró el arma de un guardia caído. Disparó salvajemente, con los ojos ardiendo de furia. Otro le siguió, luego otro. En cuestión de minutos, docenas de ellos estaban cargando, gritando en su extraña lengua, lanzándose contra los soldados del imperio con las manos desnudas y cuchillas robadas. La visión me heló más que la propia batalla. No estaban entrenados. No estaban armados. Pero estaban desesperados, y la desesperación es el arma más peligrosa de todas. Luchamos codo con ellos, humanos y esclavos hombro con hombro. Cuando el humo se disipó, la zona industrial era un caos. Fuegos ardiendo, cuerpos por todas partes, alarmas gritando. Las minas estaban paralizadas, los guardias, rotos. Pero el costo fue alto. De los 30 hombres con los que había entrado, solo 12 seguían en pie. Mi comandante yacía muerto, con el pecho abierto por fuego de plasma. Los esclavos perdieron cientos, quizás miles. Pero en sus ojos, por primera vez, no vi vacío. Vi fuego. Uno de ellos se me acercó después de la batalla. La figura alta y gris que había tomado el rifle del guardia. Su voz era profunda, áspera, su lenguaje entrecortado,
pero entendí lo suficiente. Luchan como ningún otro. Lo miré fijamente, la sangre aún goteando de mis manos. No perdonamos. Él asintió lentamente, como si saboreara las palabras. Entonces lo seguimos. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Esta misión no era solo sobre paralizar una mina. Ni siquiera era sobre el miedo. Era sobre algo mucho más grande. Habíamos encendido otra chispa. Cuando nos extrajeron, el carguero apenas logró salir del mundo. Motores gritando, casco agrietado y ardiendo. Naves alienígenas nos persiguieron, pero habíamos colocado cargas en el muelle orbital antes de irnos. Mientras explotaba detrás de nosotros, esparciendo fuego por el vacío, la flota vaciló. Desaparecimos en la oscuridad, heridos, pero vivos. De vuelta en la Tierra, el Consejo escuchó nuestro informe en silencio. Cuando terminé, no vitorearon. No sonrieron. Solo asintieron. Sombríos y secos. Entendieron lo que significaba. La humanidad ya no estaba sola. Los esclavos de Ketus 9 se habían levantado. Y si ellos podían, otros también podrían. Pero había un costo. Cada mundo que tocáramos ardería. Cada especie que nos siguiera sangraría. La humanidad no eran salvadores. Éramos verdugos enseñando a la galaxia a matar a sus amos. Me quedé despierto esa noche, mirando el techo del búnker. Mis manos no dejaban de temblar. No de miedo, de recuerdos. El niño encadenado, abatido ante mis ojos. La voz del guerrero gris, áspera de esperanza. Nos habíamos convertido en monstruos para luchar contra monstruos. No estaba seguro si eso nos hacía justos o condenados, pero sabía esto. El Imperio nunca olvidaría lo que hicimos en Ketus 9. Y tampoco lo harían los esclavos que vieron el fuego convertirse en libertad. La Tierra les había dado una advertencia. Ahora estábamos escribiendo la segunda, no con palabras, sino con sangre. Y la humanidad no perdona. El Imperio pensó que el miedo silenciaría a la galaxia. En cambio, el miedo se convirtió en fuego. Después de Ketus 9, todo cambió. Nuestra victoria no fue solo otra herida en el orgullo de los Arcarín. Fue una chispa que saltó de mundo en mundo. Los susurros de los esclavos se convirtieron en gritos. Los gritos se convirtieron en disturbios. Y los disturbios se convirtieron en guerra. Los informes llegaban a la Tierra a través de comunicadores robados y transmisiones interceptadas. Colonias mineras rechazando envíos. Campos de trabajo estallando en masacres. Patrullas Arcarín emboscadas por sus propios sirvientes. Sistemas enteros cayendo en el caos. No por flotas o ejércitos, sino porque el cimiento del imperio, el miedo, se había agrietado. Y en medio de todo, un nombre resonaba como un trueno. Humano. Hablaban de nosotros como demonios, ángeles, salvadores, monstruos. No importaba. Lo que importaba era que creían. Creían que los Arcarín podían ser asesinados. Creían que la rebelión ya no era un suicidio. La historia del desafío de la Tierra era su arma tanto como nuestros rifles y naves. Pero el imperio no se estaba derrumbando. Todavía no. Los Arcarín respondieron con la furia de bestias acorraladas. Los mundos que se rebelaron fueron convertidos en cenizas. Flotas barrieron sistemas, quemando ciudades, masacrando a miles de millones. No intentaban ganar corazones. Intentaban ahogar la galaxia en sangre antes de que la esperanza se extendiera demasiado. Y así, la humanidad hizo lo único que podía. Avivar las llamas. El Consejo nos envió más profundo al espacio enemigo. Ya no solo asaltando minas o líneas de suministro. Éramos la vanguardia ahora, atacando centros de comunicación, astilleros y guarniciones. Cada misión era brutal, cada victoria costosa, pero cada una añadía combustible a la rebelión. Lideré al equipo fantasma en 3 campañas durante esos meses. Cada una está tallada en mí como cicatrices que nunca sanarán. La primera fue en un mundo llamado Dravkl, una luna fortaleza convertida en prisión. Decenas de miles de esclavos se pudrían en campos allí, custodiados por muros imponentes y defensas orbitales. No nos ordenaron liberarlo, solo ganar tiempo. Pero cuando aterrizamos,
Cuando vi los rostros detrás de las vallas, demacrados, rotos, esperando la muerte, no pude dar la espalda. Tampoco los demás. Atacamos a los guardias como lobos en la noche. Explosivos abrieron las puertas. Los rifles atravesaron las armaduras. Las cuchillas encontraron gargantas blandas. Los prisioneros no dudaron. Se abalanzaron sobre los guardias con las manos desnudas, arrancando armas de sus cadáveres. Al amanecer, el campo era un cementerio de cuerpos Sarkarin. Deberíamos habernos retirado entonces, pero los prisioneros nos rogaron que nos quedáramos. Nos miraron con fuego en sus ojos hundidos. Enséñennos, dijeron en palabras entrecortadas. Háganos como ustedes. Así que lo hicimos. Durante semanas, los entrenamos. Cómo disparar, cómo emboscar, cómo luchar como humanos. Cuando los refuerzos del imperio finalmente llegaron, no encontraron esclavos. Encontraron soldados. La batalla que siguió fue una locura. Los Sarkarin aterrizaron con divisiones acorazadas, confiados en su superioridad. Pero los prisioneros lucharon con todo lo que tenían, gritando nuestras palabras. La humanidad no perdona. Todavía puedo verlo. El momento en que una ola de rebeldes demacrados y medio muertos de hambre cargó contra un caminante Sarkarin, trepando por sus piernas, abriendo su cabina con cuchillos. Murieron por docenas. Pero el caminante cayó. Para cuando nos retiramos, Drapkl estaba en llamas. No salvado, no seguro, pero vivo de rebelión. La segunda campaña fue más oscura. Apuntamos a un astillero en órbita de una estrella enana roja. La inteligencia decía que producía cruceros para el imperio. Destruirlo paralizaría los movimientos de su flota. Nos colamos bajo la cobertura de códigos robados, colocando cargas en las líneas de combustible y los núcleos de los reactores. Pero a mitad de camino, las alarmas se activaron. Atrapados en el corazón de su astillero, rodeados de miles de tropas, no teníamos salida. Mi comandante nos ordenó dividirnos, algunos a luchar, otros a escapar con los códigos de detonación. Me ofrecí voluntario para la lucha. Mantuvimos un corredor durante 3 horas. Las ráfagas de plasma volvieron las paredes fundidas. La sangre alienígena cubrió el suelo. Uno por uno, mi escuadrón cayó, comprando segundos con sus vidas. Para cuando me quedaba el último cargador, las cargas detonaron. El astillero explotó, destrozándose en una tormenta de fuego que iluminó la propia estrella. Debería haber muerto allí. Quizás lo hice, en cierto modo. Pero de alguna manera desperté entre los escombros, arrastrado a un transbordador por supervivientes. Perdimos más hombres de los que salvamos ese día. Pero el astillero había desaparecido, y con él, la flota del imperio en ese sector. La tercera campaña fue la que me cambió para siempre. Atacamos un mundo llamado Alcance de Yural, una ciudad joya tallada en acantilados. No era una mina ni una prisión. Era un símbolo, un lugar donde vivían los nobles Sarkarin, festejando mientras la galaxia moría de hambre. El consejo la quería quemada. Aterrizamos al amparo de la noche, deslizándonos por callejones, colocando cargas en torres, envenenando suministros de agua. Pero cuando amaneció, y la ciudad comenzó a colapsar, sucedió algo inesperado. Los esclavos no solo huyeron, se volvieron contra sus amos. Vi a una doncella clavar un cuchillo de cocina en la garganta de su supervisor. Un mozo de cuadra prendió fuego a una mansión entera con los nobles todavía dentro. Niños lanzando piedras a los soldados, gritando nuestras palabras. No perdonamos. Y no los detuvimos. Al anochecer, el alcance de Yural era ceniza. Nobles colgados de sus propios balcones, calles pintadas de rojo. Guié a mi equipo fuera a través del humo, pero los gritos me siguieron. No gritos de miedo, gritos de venganza. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. No solo estábamos luchando una guerra, estábamos cambiando la galaxia. La humanidad no eran salvadores. No éramos liberadores. Éramos una plaga que los Sarkarin habían desatado sobre sí mismos. Y ahora se estaba extendiendo. Las noticias llegaban. Sistemas enteros en revuelta.
Flotas inmovilizadas luchando contra levantamientos en lugar de atacar la tierra. Comandantes Sarkarin susurrando sobre grietas en el imperio. Incluso sus propios soldados comenzaron a vacilar. Miedo en sus ojos donde antes vivía la arrogancia. Pero no era la esperanza lo que temían. Éramos nosotros. Porque las historias se extendían más rápido que la verdad. Historias de humanos que luchaban con cuchillos entre los dientes, que reían mientras morían, que masacraban sin piedad. Historias de hombres como yo que se paraban en el fuego y juraban venganza eterna. La galaxia no nos veía como héroes. Nos veían como monstruos, pero monstruos que podían matar dioses. Y eso era suficiente. Me quedaba despierto por la noche, atormentado por lo que habíamos hecho. Recordaba a los prisioneros en Drapkl, sus rostros hundidos convirtiéndose en fuego. Los nobles del alcance de Yural ardiendo en sus mansiones, el astillero colapsando en una estrella. ¿Era así como se veía la supervivencia? ¿En esto se había convertido la humanidad? No lo sabía. Pero sabía esto. Los Sarkarin tenían miedo. Por primera vez en la historia, temían la extinción, y eso valía cada cicatriz. La Tierra les había dado una advertencia. La ignoraron. Ahora, las propias estrellas hacían eco de nuestras palabras. La humanidad perdona. La galaxia llevaba 2 años ardiendo. Para entonces, el Imperio Arcarín ya no era el monolito intocable que una vez fue. Sangraba por 1000 cortes, levantamientos de esclavos, flotas saboteadas, astilleros destrozados, mundos en abierta revuelta. La humanidad se había convertido en el cuchillo que nunca dejaba de cortar, y la galaxia había aprendido a afilarse en nuestro filo. Pero desangrar un imperio no era lo mismo que matarlo. Los Sarkarin todavía controlaban el núcleo. Mundos fortaleza envueltos en flotas del tamaño de naciones. Astilleros produciendo máquinas de guerra, arsenales abastecidos con armas más antiguas que nuestra especie. Podían convertir planetas en cristal, ahogar rebeliones en océanos de sangre y aplastar a cualquiera que se atreviera a acercarse a su trono. Y sin embargo, tenían miedo. Interceptamos sus transmisiones, llenas de pánico, desarticuladas, sus comandantes discutiendo, sus flotas demasiado extendidas. Por primera vez en su historia, aparecieron grietas. Y a través de esas grietas, el Consejo vio una oportunidad. Era hora de terminarlo. La operación se llamó Día del Juicio. No más incursiones, no más chispas. Esto era fuego. Asalto a gran escala al núcleo de los Sarkarin. No para paralizar, no para debilitar, para aniquilar. Cuando llegó la orden, me ofrecí voluntario sin dudarlo. Había estado luchando desde el primer día que quemaron nuestros cielos. No iba a parar hasta ver colapsar su imperio. Las flotas que se reunieron eran diferentes a todo lo que había imaginado. No solo colmillos de hierro humanos, sino naves tripuladas por especies de las que una vez solo habíamos susurrado. Guerreros de piel gris de Ketus 9, rebeldes de Drapkl, incluso supervivientes hambrientos de colonias destrozadas que habían robado cargueros y atornillado cañones a sus cascos. La galaxia no estaba unida. Todavía no. Pero estaban reunidos bajo una causa. Venganza. Y en el corazón de todo, liderando la carga, estaba la Tierra. Dejamos la órbita en silencio. Sin discursos, sin vítores, solo rostros sombríos, manos de acero y ojos ardiendo con el conocimiento de que la mayoría de nosotros no volveríamos. El mundo central Arcarín llenó la pantalla después del salto final. Una joya de piedra negra envuelta en anillos de acero. Rodeado de flotas tan masivas que las propias estrellas parecían ahogadas. Cientos de naves capitales. Miles de cruceros. Un muro de fuego. La voz de nuestro comandante resonó en los comunicadores. Recuerden por qué luchamos. Recuerden lo que les hicieron a nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos. Sin cuartel, sin piedad. Hoy lo terminamos. La humanidad no perdona. Las flotas chocaron. El espacio estalló en fuego. Proyectiles de riel gritaron a través del vacío, desgarrando escudos. Rayos de plasma partieron colmillos de hierro por la mitad. Misiles florecieron en soles esparciendo escombros por la oscuridad. Los comunicadores eran una tormenta de gritos, órdenes, plegarias.
Pilotaba el Colmillo Fantasma, una de las naves de punta de lanza. Mis manos estaban firmes, aunque mi cuerpo temblaba de adrenalina. Cada disparo que hacía era otro grito por mi hermano. Otra maldición escupida al imperio que pensó que nos arrodillaríamos. La batalla fue un caos. Las naves chocaban, los cascos se arrugaban como estaño. Los cazas se deslizaban entre los cruceros, sus estelas pintando la oscuridad con fuego. Cargueros rebeldes embestían naves capitales, detonándose en explosiones que iluminaban el vacío. Y aún así los Arcarín resistían. Su disciplina era monstruosa, sus números interminables. Por cada nave que quemábamos, 10 más parecían aparecer. «Avancen», ladró el comandante. «Los desangramos aquí o morimos aquí». Así que avanzamos. Las horas se mezclaron, mi visión se nubló, los oídos zumbando con el rugido de las armas. Vi a amigos desaparecer en destellos de luz, sus naves destrozadas. Vi a aliados alienígenas cargar con furia suicida, sus cuerpos cubriendo el campo de batalla. Y entonces lo vi. El trono de fuego. La estación de mando de los Arcarín. Una fortaleza más grande que una luna, erizada de cañones, su núcleo pulsando con la energía de una estrella robada. Ese era su corazón, su orgullo, su control. «Apuntar al trono», ordenó el comandante. «Corta la cabeza. El cuerpo muere». Cada nave superviviente giró, cada arma apuntó. Los Arcarín lo sabían. Nos lanzaron todo lo que tenían. Olas de cazas, tormentas de plasma, flotas cargando en desesperación suicida. Pero la desesperación era nuestra, no de ellos. La humanidad lucha más duro cuando no queda nada que perder. Nos abrimos paso a través del fuego. Mi nave gritó mientras el blindaje se derretía. Los escudos parpadearon, las alarmas sonaron. El copiloto se desplomó muerto a mi lado, la sangre flotando en la cabina. Pero seguí adelante, con los ojos fijos en el trono. Los colmillos de hierro soltaron su carga final. Misiles surcaron. Proyectiles de riel rugieron. Cañones de plasma robados ardieron al blanco vivo. La fortaleza se estremeció bajo el asalto, sus escudos brillando, rompiéndose, colapsando. «Casi llegamos», susurré. «Casi». Entonces los Arcarín respondieron. Desde el núcleo del trono, un arma se encendió. Un rayo de energía pura más ancho que una ciudad cortó el vacío. Flotas enteras desaparecieron en su camino. Naves, hombres, rebeldes, esperanza, todo convertido en cenizas en un instante. El silencio llenó los comunicadores. Por un instante, pensé que todo había terminado. Luego escuché una voz. No la del comandante, no la de un general, solo un soldado gritando en la oscuridad. «Avancen. La humanidad no perdona». Se extendió como la pólvora. Voces gritando, aullando, rugiendo las palabras. No órdenes, no estrategia, rabia, desafío, un voto. Apreté los dientes, saqué cada gramo de potencia de los motores y me lancé directamente hacia el trono. Mi nave estaba ardiendo, sangrando, muriendo. Pero yo también. Los últimos equipos fantasmas supervivientes armaron la lanza, nuestra arma final. Más grande que la primera, inestable, cosida con todo lo que habíamos aprendido y robado. Una bomba que podía partir una luna por la mitad. La llevábamos en nuestros vientres. El plan no era la supervivencia. El plan era la venganza. Los Arcarín dispararon de nuevo, rayos cortando a nuestro lado, abriendo agujeros en la flota. Pero no nos detuvimos. Condujimos directamente hacia el fuego. Naves explotaron a mi lado, sus tripulaciones gritando sus últimas palabras en los comunicadores. Finalmente, el trono llenó la pantalla, vasto y terrible. Sus cañones se volvieron hacia nosotros, listos para borrarnos. Armé la lanza. La consola gritó advertencias. El armazón de mi nave gimió, destrozándose. Fantasma 5, la voz del comandante crepitó a través de la estática. «Por la tierra». «Por mi hermano», susurré. Y entonces disparé. La lanza se lanzó, una estrella ardiente rasgando el vacío. Las armas del trono dispararon,
pero demasiado tarde. El proyectil golpeó su núcleo. Por un segundo, la galaxia contuvo el aliento. Luego el mundo terminó. El trono estalló, más brillante que el sol. El fuego consumiéndolo todo. La onda de choque arrasó las flotas, destrozando naves, esparciendo escombros por las estrellas. La fortaleza se agrietó, se partió, se hizo añicos en una tormenta de acero fundido y fuego. El corazón de los Arcarín había desaparecido. Sus flotas se rompieron. Algunos lucharon, otros huyeron, pero su disciplina estaba destrozada. Por primera vez, los dioses de la galaxia corrían. No recuerdo cómo sobreviví. Mi nave fue destrozada. Casco derritiéndose, alarmas gritando. Recuerdo fuego, oscuridad, silencio. Luego despertar entre los escombros, flotando entre los restos, arrastrado a un carguero rebelde por manos que no eran las mías. La guerra no terminó en ese momento. Las batallas aún continuaban, los mundos aún ardían. Pero los Arcarín estaban rotos. Su imperio, agrietado sin remedio. Y la galaxia lo sabía. La Tierra les había dado una advertencia. La ignoraron. Ahora su trono era ceniza. Sus flotas, dispersas. Su nombre, maldito. La humanidad se erguía ensangrentada, marcada, monstruosa, pero viva. No éramos héroes. No éramos salvadores. Éramos la venganza. Y la galaxia nunca lo olvidaría. Mientras estaba sentado en la enfermería del carguero, vendado y roto, miré las estrellas. Miles de millones de muertos, mundos quemados, la humanidad cambiada para siempre. Pero una verdad permanecía. Les habíamos demostrado que estaban equivocados. Les habíamos mostrado el miedo. Y en cada rincón de la galaxia, las palabras resonaban como un trueno. La humanidad no perdona.